Hola, buen día. Mi nombre es Rosaura Peña Calixto y para mí es un gusto estar participando en este sexto Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática, con la ponencia titulada Absorción y reacción de dióxido de carbono en capilares. Este trabajo se realizó en colaboración con las doctoras Lourdes Hurtado, Rubí Romero y Reina Natividad de la Universidad Autónoma del Estado de México. La protección del medio ambiente ha recibido mucha importancia por parte de la comunidad científica y de la sociedad en general en los últimos años. Uno de los principales problemas es el incremento de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que es uno de los gases que contribuye al efecto invernadero y por lo tanto al calentamiento global. En el año de 1750 se tuvo un registro de 280 partes por millón en el medio. Ha incrementado en mayo del 2020 hasta 415 partes por millón y en abril de este año a 419 partes por millón. Así, muchos investigadores han buscado ver al dióxido de carbono como una oportunidad de negocio en lugar de seguirlo viendo como un agente contaminante. Este gas se emplea en la producción de policarbonatos, carbonatos, y también se emplea como fluido supercrítico. Sin embargo, son pocos los procesos que lo emplean como materia prima y por lo tanto se ha optado transformarlo a productos orgánicos de 1 o 2 carbonos o incluso como fuente de energía. Entre estos productos se encuentran el etanol, metano, hidrógeno, metanol, ácido fórmico y formaldehído. Entre las rutas empleadas para su transformación se encuentran la ruta electroquímica, la bioquímica, catalítica y fotocatalítica. En esta última ruta, en la fotocatalítica, se ha hecho uso de reactores capilares para realizar la transformación y se ha observado que estos reactores conducen a una distribución diferente de productos que empleando los reactores convencionales de tanque agitado. Por lo tanto, nosotras consideramos importante realizar un estudio de absorción de dióxido de carbono en los reactores capilares. Para ello se empleó la siguiente metodología. En primer lugar, se realizó el estudio hidrodinámico, modificando la velocidad superficial tanto del líquido como del gas para obtener un flujo tipo Taylor o flujo tipo tapón. ¿En qué consiste este flujo tipo Taylor? Este consiste en la formación de burbujas de gas elongadas con una mayor longitud que el diámetro del capilar y se alterna con tapones de líquido absorbente, ya sea agua o hidróxido de sodio. En este caso se estudió el efecto de la temperatura modificándola a 10 y a 25 grados. Una vez obtenida la ventana de operación para lograr un flujo tipo Taylor, se realizó el estudio de absorción empleando agua y soluciones hidróxido de sodio. Este se realizó colocando en contacto el agente absorbente con el dióxido de carbono y tomando una muestra cada cierto tiempo para realizar una titulación empleando indicadores como fenolftaleína y naranja de metilo y además se le midió el pH a cada una de las muestras obtenidas. Se determinó el efecto de la temperatura, de la concentración de hidróxido de sodio y de la longitud del capilar. Una vez realizada la parte experimental, se determinaron los coeficientes de transferencia de masa y se estudió el comportamiento de las especies involucradas en el proceso, como son el grupo hidroxilo, el carbonato y el bicarbonato. En la figura 1 les muestro el sistema empleado tanto para realizar el estudio hidrodinámico como el estudio de absorción. Se puede observar claramente la formación de las burbujas del gas alternándose con los tapones de líquido. En esta figura se les muestra el mapa de regímenes de flujo obtenido en el capilar de 300 milímetros con 3 milímetros de diámetro interno, empleando 10 grados y 25 grados, así como agua e hidróxido de sodio. El flujo tipo Taylor o flujo tapón se muestra en las figuras con los triángulos en color verde. Podemos observar que a menor temperatura tenemos una mayor ventana de operación
que a mayor temperatura, ya sea empleando agua o empleando hidróxido de sodio. Esto se debe a que el flujo tipo tapón o flujo tipo Taylor se encuentra fuertemente influenciado por las fuerzas de tensión superficial y las fuerzas viscosas. Es decir, a menor temperatura tenemos una mayor viscosidad, una mayor resistencia del líquido a fluir sobre las paredes del capilar. Por lo tanto, tenemos la mayor ventana de operación. Estas propiedades físico-químicas son dependientes tanto de la temperatura como de la naturaleza química de la solución. Por lo tanto, también con el hidróxido de sodio tenemos una mayor viscosidad y por lo tanto una mayor ventana de operación. En esta figura les muestro la comparación de la absorción del dióxido de carbono ya empleando agua y empleando hidróxido de sodio. Cuando empleamos agua, tenemos que el efecto de la temperatura es significativo, ya que a menor temperatura tenemos una mayor cantidad de dióxido de carbono que a menor temperatura. Esto es porque cuando incrementamos la temperatura, el choque de las moléculas es mayor en el gas y por lo tanto dificulta su solubilidad en el agua. Por lo tanto, tenemos mayor solubilidad a menor temperatura y mayor absorción. En el caso del hidróxido de sodio, observamos que no hay un efecto significativo al modificar la temperatura. En este caso, tenemos una reacción entre los grupos hidroxilo de la solución líquida con las moléculas de dióxido de carbono. Por lo tanto, tenemos una compensación entre la velocidad de difusión de las moléculas del gas al líquido con la velocidad de reacción del hidróxido de sodio y el dióxido de carbono. Así que el efecto de la temperatura pues, no fue significativo, por lo tanto si hay reacción, entonces consideramos que modificar la concentración del hidróxido de sodio tendrá un mayor efecto, lo cual lo veremos más adelante. En esta figura les muestro la medición del pH, el monitoreo del pH a lo largo del tiempo y podemos observar que al inicio tenemos un pH de 13, que es cuando tenemos la mayor disponibilidad del ion hidroxilo antes de que reaccione con el dióxido de carbono. Una vez que reacciona, forma el ion bicarbonato, pero este se consume rápidamente y de inmediato para formar el ion carbonato, que se encuentra aquí aproximadamente un pH de 9, y este sigue reaccionando para conducir a la formación del ion bicarbonato hasta que se estabiliza el pH en aproximadamente 7.5 a 8, en el cual únicamente tenemos bicarbonato. En esta les muestro el efecto de la concentración del hidróxido de sodio en el estudio de absorción. Efectivamente vemos que a mayor concentración molar de grupos hidroxilo tenemos una mayor absorción, precisamente porque existe una reacción química. Además podemos observar que cuando tenemos la mayor concentración de iones OH, pues el tiempo para alcanzar el equilibrio es mayor, y cuando tenemos una menor concentración, pues se alcanza el equilibrio, el estado estacionario rápidamente. El rendimiento molar en cada uno de estos experimentos fue de aproximadamente 98%. También se estudió el efecto de la longitud del capilar en la absorción, pensando que cuando tenemos un menor tiempo de contacto entre los reactivos, pues tendríamos una menor absorción. Efectivamente, tuvimos un 14% menos absorción cuando empleamos el capilar de 100 milímetros que empleando el capilar de 300 milímetros. Por lo tanto, el tiempo de residencia está influenciado por la longitud del capilar. En esta figura se les muestra cómo se determinaron los coeficientes volumétricos de transferencia de masa en el sistema dióxido de carbono-agua. En este caso, a partir del perfil de concentración, antes de alcanzar el estado estacionario, se tomó la pendiente de la línea recta y con eso se realizó la estimación del coeficiente de transporte. Efectivamente, a menor temperatura tenemos un mayor coeficiente de transporte que a mayor temperatura. También podemos observar que el coeficiente de determinación, es decir, el ajuste de los datos a la línea recta, fue muy bueno. En la tabla 2
se les muestra los coeficientes cinéticos y de transferencia de masa que se obtuvieron cuando se empleó el hidróxido de sodio. En este caso se realizó un balance de materia tanto para el dióxido de carbono como para el grupo hidroxilo. Se obtuvo un sistema de ecuaciones diferenciales, se resolvió empleando como uno de los términos de su solución el número de Hata, que nos indica la relación entre la reacción química y la absorción física. También en esta tabla se muestra el coeficiente cinético, el coeficiente de transporte de masa cuando hay reacción química, cuando no hay reacción química, cuando es una absorción únicamente física, y la relación que existe entre los coeficientes cuando existe reacción y cuando no existe reacción. Aquí podemos observar que el número de Hata nos está indicando que tenemos una mayor influencia del transporte de masa, ya que la reacción química es muy rápida y entonces el transporte de masa está controlando. El coeficiente cinético era, como era de esperarse, al incrementar la temperatura, incrementa este coeficiente. Y en el caso del coeficiente de transporte de masa, disminuye. Por lo tanto, es lo que les comentaba en la figura del efecto de la temperatura, que existe una compensación, ya que mientras uno está incrementando, mientras incrementa el coeficiente cinético, el coeficiente de transporte de masa disminuye y por lo tanto al incrementar la temperatura no estamos observando el efecto real de la temperatura, sino que estamos teniendo estos dos efectos, tanto la reacción química como la velocidad de transporte. Al relacionar los coeficientes volumétricos de transporte cuando existe reacción química y cuando existe absorción física, observamos que hay una mejora de 20 veces a 10 grados centígrados y de 23 veces a 35 grados centígrados. Por lo tanto, es mejor el uso de soluciones alcalinas para la absorción de dióxido de carbono. En la tabla 3 se muestran los mismos parámetros modificando la concentración del hidróxido de sodio. En este caso observamos que el coeficiente cinético pues no se modifica ya que la temperatura no se modificó. Sin embargo, el coeficiente de transporte se incrementa ligeramente y al relacionar los coeficientes volumétricos de transferencia de masa, podemos observar que existe una ligera mejora al incrementar la concentración de los iones OH, aunque pasando de 0.5 a 0.75, pues la mejora no es muy significativa. Y finalmente, en esta diapositiva, figura 8, les muestro la concentración de cada una de las especies químicas involucradas en el proceso de absorción. Este estudio se realizó para las 3 concentraciones y en esta imagen les muestro el estudio obtenido para la de 0.25 moles por litro. Podemos observar que mientras el ion hidroxilo está reaccionando con el dióxido de carbono, se disminuye y se inicia la formación del ion carbonato hasta alcanzar un máximo. Al alcanzar el máximo y al disminuir o agotarse los iones hidroxilo, comienza la formación del ion bicarbonato que se ilustra con los triángulos en color verde hasta alcanzar el estado estacionario. Este estado estacionario se alcanza cuando todos los iones carbonatos se han consumido y únicamente tenemos ya la especie bicarbonato. Este comportamiento es el mismo para la concentración de 0.5 y 0.75 molar, obviamente modificando la concentración de cada una de las especies y también el tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario. La figura del monitoreo del pH nos indica nuevamente que a un pH inicial de aproximadamente 13 tenemos todos los iones hidroxilo, posteriormente se agotan hasta tener una caída de pH abrupta que nos indica que ya no tenemos tenemos la mínima cantidad de iones hidroxilo y ya tenemos la formación del carbonato y finalmente la del bicarbonato. Por lo tanto, ahora en la diapositiva de conclusiones podemos decir
que logramos obtener la ventana de operación para lograr un flujo tipo Taylor a 10 grados y a 25 grados. En este caso se muestran las velocidades superficiales tanto del gas como del líquido. También podemos concluir que es mayor la absorción de dióxido de carbono usando soluciones alcalinas que únicamente utilizando agua. También podemos concluir que el valor del coeficiente volumétrico de transferencia de masa durante la absorción de dióxido de carbono con agua incrementa cuando disminuye la temperatura. El valor del coeficiente de transferencia de masa cuando realizamos la absorción de dióxido de carbono con hidróxido de sodio, en este caso, incrementa directamente al incrementar la temperatura. También concluimos que el método combinado de titulación y medición de pH permite monitorear el comportamiento de las diferentes especies iónicas involucradas en la absorción del dióxido de carbono en soluciones alcalinas. Algunas de las referencias empleadas para la elaboración de este trabajo y los agradecimientos al CONACYT por mi beca de estudios de doctorado y por el apoyo al proyecto. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.